El tapón del Darién, esa franja de selva impenetrable que divide a Colombia y Panamá. Un infierno verde de pantanos, montañas y ríos desbordados donde no hay carreteras ni caminos seguros, solo brechas abiertas por la desesperación. Pero el verdadero peligro no siempre es el hambre, ni las bestias, ni siquiera la selva misma. Aquí el calor sofocante convive con el frío de lo inexplicable. Entre la niebla se escuchan voces que no pertenecen a los vivos, y hay sombras que parecen señalar un rumbo, aunque nadie sabe si conducen hacia la salida o hacia la perdición. Hoy escucharás los relatos más terroríficos de este lugar maldito, donde muchos entran, pero no todos logran regresar. Antes de comenzar queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Anónimo. Hace apenas 2 meses me tocó atravesar ese camino del que tanto se habla. Antes de dar el primer paso, ya iba mentalmente preparado, pero lo que viví dentro, no hay forma de imaginarlo hasta que lo pisas. Al inicio, en el lado de Colombia, todo parece un paseo casi mágico. Montañas verdes, ríos cristalinos, la naturaleza abrazándote. Lo más complicado eran las pendientes empinadas, nada fuera de lo común. Pero apenas cruzas la frontera con Panamá, el aire cambia, se vuelve más denso, más pesado, como si la selva respirara contigo. Las palabras de los que ya habían pasado empiezan a hacer eco en tu mente, cuando me decían: allá adentro solo te sostiene Dios. En cuanto entras, un grupo de guardias panameños revisa tus documentos y pertenencias. Te dicen que sigas las bolsas azules y verdes, colgados en los árboles y en las piedras. Esos son la guía para no perderte. Pero cuando ves las bolsas rojas entiendes que estás caminando sobre lugares donde ocurrieron desgracias. Y la sensación de avanzar cerca de ellas es como si algo invisible, escondido entre la espesura, esperara que te detuvieras. Nuestro error fue consumir casi toda la comida en Colombia. Al cruzar, nos dimos cuenta de que allá adentro no se consigue nada. El primer día apenas sobrevivimos con maní y bocadillos de guayaba. Éramos cientos, quizá unas 800 personas. Pero poco a poco, el grupo se fue dispersando, desmoronándose. Entre nosotros iban mujeres embarazadas, niños cargados en brazos y otros caminando con pasos temblorosos. La proporción de pequeños superaba con creces a los adultos, y ese solo detalle ya convertía todo en un tormento. La humedad hacía que sudara sin descanso. Podíamos caminar hasta 16 horas al día, apenas deteniéndonos a beber agua en los riachuelos. Y cada vez que el sol empezaba a ocultarse, el terror crecía. No podías quedarte rezagado, porque cualquier retraso significaba tener que improvisar un campamento en medio de la oscuridad, rodeado de sonidos que parecían susurros en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Uno de esos campamentos fue lo peor. Sin saberlo, dormimos sobre un lugar donde habían enterrado a personas. Al amanecer lo descubrimos. No era solo la tierra removida, era un cuerpo ahí, expuesto, hinchado, con un olor tan penetrante que se pegaba a la piel. Pero lo más aterrador no fue verlo, sino sentir que alguien más estaba ahí, parado entre nosotros. Y juro que lo vimos, una silueta oscura, quieta, a un par de metros del risco, como si vigilara que nadie tocara lo que ya le pertenecía. Mientras tratábamos de apartar a los niños de esa visión, apareció un hombre extraño, viejo, con machetes cruzados en la espalda. Subió el risco de 3 metros como si flotara, y sin reparo pisó el cuerpo al pasar.
Con voz grave nos dijo que estábamos a 4 horas de Bajo Chiquito y siguió su camino. Nadie volvió a verlo. Algunos creen que nunca fue humano, que era uno de esos guardianes de la selva que aparecen solo para recordarte que no tienes control sobre nada. El ambiente se volvió aún más opresivo. En adelante, no solo era el hambre y el cansancio, sino el miedo constante. Algunos aseguraban haber visto más restos, otros decían que eran alucinaciones. Yo no sé si era real o si la mente me jugaba en contra, pero más de una vez sentí de nuevo ese mismo olor, sin que hubiera nada cerca. Y en esas noches, cuando el grupo intentaba dormir, se escuchaban pasos entre los árboles, pasos que nunca se acercaban del todo, pero que tampoco se alejaban. El río era otro enemigo. En varios cruces vimos gente perder la fuerza y ser arrastrados por la corriente. En mi grupo logramos ayudarnos formando cadenas humanas, pero más adelante alcanzamos a otro grupo que gritaba con desesperación. Una mujer había sido llevada por el agua y nunca volvió a salir. Lo extraño es que algunos juraron verla después, río abajo, de pie, entre las piedras, observando a quienes cruzaban. El último día fue el más aterrador. Caminamos desde el amanecer hasta entrada la noche, con los niños deteniendo el ritmo y el miedo apretando a cada paso. Cuando por fin vimos salir el primer resplandor de las luces de la aldea, se sintió como despertar de una pesadilla. Pero esa sensación duró poco, porque al salir entiendes que lo vivido en la selva no es el final, sino apenas el inicio de otro tipo de terror. Y es que en Guatemala y México el miedo toma otra forma. No es la selva, no es el hambre ni la humedad, es el miedo a los hombres, a las miradas que no sabes si son de ayuda o de amenaza, a las noches en las que cada ruido te obliga a permanecer despierto. Un terror distinto, más humano, más calculado, pero igual de insoportable. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. José Belmonte. Estuve ahí hace 2 años. Pasan cosas extrañas. Yo estuve dentro 12 días y perdido 3. Más gente pierde la vida de lo que oficialmente publican. Créanme, pasan cosas muy raras y paranormales. Cuando estuvimos perdidos éramos como 80 personas y habían personas que gritaban a la selva que los dejara salir. Y muchas de esas personas escuchaban voces que se reían. También una vez que salimos de estar perdidos dentro de la misma selva, íbamos caminando por el río. Mi hermano iba como a 10 metros delante de mí, y del lado de la selva de donde habíamos salido, precisamente de donde nos habíamos perdido, podía escuchar las voces de personas, pero no personas físicamente presentes. Es complejo explicarlo. Es como cuando oyes miles de voces, entre ellas de niños, mujeres y hombres, gritando auxilio. Yo creí que probablemente era mi mente jugando una mala pasada, debido al trauma que había tenido mientras estaba perdido. Pero de repente, llamó a mi hermano que va delante de mí, para preguntarle si había escuchado algo. Y sin yo decirle nada aún, me dice: no solamente yo oí eso, ¿verdad? Tú también lo escuchaste. Ahí me di cuenta que no estaba loco, pero nadie más escuchó esas voces. Anónimo. Yo crucé el Darién y aunque muchos dicen que lo más duro es el cansancio, el hambre o los asaltos, no. Lo que de verdad te quiebra son las cosas que no puedes explicar. Allá adentro no solo caminas entre árboles y pantanos, caminas entre presencias. La selva respira, escucha, te observa y a veces se manifiesta. Éramos un grupo grande.
Recuerdo que el segundo día ya casi no teníamos fuerzas. Los pies se hundían en el lodo hasta los tobillos, los mosquitos no te daban un respiro y el calor era sofocante, pegajoso, como si trajeras el sol en la espalda. Pero lo que más me inquietaba eran los sonidos al caer la noche. No eran los animales, eran murmullos, voces susurrantes que parecían decir tu nombre, como si alguien caminara alrededor de las carpas. La tercera noche, cuando avanzábamos por un tramo angosto, la vimos. Era una joven, no tendría más de 20 años, la piel clara, cabello negro largo, descalza y limpia, como si no hubiera sudado ni un segundo. Lo raro fue que apareció de la nada, justo en el centro del sendero, mirándonos fijamente. Su presencia no encajaba en ese lugar. Era como ver a alguien sacado de otro mundo. Nos levantó la mano para detenernos y nos habló con una voz suave, pero que resonó en lo más profundo. No sigan por aquí. Este camino no es seguro. En ese momento un silencio absoluto nos envolvió. Ni grillos, ni pájaros, nada. Como si la selva misma se hubiera detenido a escucharla. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero algunos del grupo se burlaron. Uno la empujó, otro la golpeó con rabia. Ella cayó de rodillas, pero nunca se quejó. Solo levantó la mirada, y les juro que sus ojos brillaron como dos carbones encendidos en la oscuridad. Seguimos adelante. Horas después llegamos a un claro donde otros migrantes descansaban. Y ahí, para nuestro horror, estaba ella, sentada en una roca, con el mismo vestido limpio, mirándonos con calma, como si nos hubiera estado esperando. Nadie entendía cómo había llegado antes que nosotros, sin mochila, sin agua, sin siquiera un rasguño. Se levantó lentamente y con esa misma voz serena nos dijo: ustedes no me conocen, yo soy de la selva. No los voy a proteger porque me hicieron daño. Al terminar la frase, la temperatura cambió de golpe. Un viento helado recorrió el campamento. Algo imposible en medio de ese calor sofocante. Y entonces simplemente se desvaneció. No se fue caminando ni corrió. Se apagó, como si se hubiera disuelto en el aire. Al día siguiente nos emboscaron. Nos quitaron lo poco que llevábamos. Golpearon a varios y a una mujer la humillaron de la peor manera. Lo más perturbador fue que entre los gritos y el caos, juraría haber escuchado su risa, suave, burlona, como mezclada con el susurro del viento. Después de eso, el ambiente cambió por completo. Muchos empezaron a ver cosas. Algunos decían que en la niebla vieron figuras altas, delgadas, moviéndose entre los árboles. Yo sentía a veces que alguien me respiraba en la nuca, pero al voltear no había nadie. Otros hablaban de luces pequeñas flotando entre las ramas, como luciérnagas, pero de un color azulado, frío, imposible de confundir. Hubo una noche en la que yo mismo escuché clarito a mi madre llamándome por mi nombre. Sé que no estaba ahí, pero el tono de su voz era inconfundible. Cuando salí de la carpa no vi nada, solo la selva oscura, aunque por un instante creí distinguir a la joven de nuevo, de pie, inmóvil, observándome. Desde entonces entendí algo. El Darién no solo es selva y pantano, es un territorio habitado por guardianes, por presencias que deciden a quién dejan pasar y a quién no. Y esa joven no era humana, era la voz de la selva, la que te advierte y la que castiga. Por eso digo, si algún día la ves, si escuchas su advertencia, no la ignores, porque si es la misma que vi yo, no viene a pedir nada, viene a ponerte a prueba. Y si te equivocas, la misma selva se encargará de ti. Anónimo,
Yo crucé el Darién hace poco más de un año y hasta el día de hoy no puedo dormir tranquilo cuando recuerdo lo que vi. Muchos piensan que la selva solo guarda animales salvajes y peligros naturales, pero la verdad es que ahí habitan las almas de quienes no lograron salir. Todo empezó la segunda noche. Íbamos en grupo, pero al caer la oscuridad nos retrasamos por un río crecido. No teníamos linternas suficientes, así que avanzábamos a tientas, siguiendo la luz de los celulares. Entonces, cuando vimos algo extraño, en medio de la espesura, unas siluetas blancas, muy delgadas, que parecían moverse en dirección contraria a nosotros. Lo más aterrador fue que no hacían ruido al caminar. Ninguna rama se rompía, ningún piso se escuchaba. Solo flotaban entre los árboles como si la selva los dejara pasar sin resistencia. Un hombre de nuestro grupo susurró: "Son los que se quedaron aquí". Nadie dijo nada, pero todos lo pensamos. A la tercera noche ocurrió algo peor. Nos encontrábamos perdidos sin saber qué dirección tomar. La selva se veía igual en todas partes. Entonces, entre la neblina apareció una figura. Era una mujer muy pálida, con los ojos hundidos y un vestido hecho jirones, como empapado. No caminaba, parecía avanzar deslizándose sobre el suelo en silencio. Levantó un brazo y señaló hacia un sendero que no habíamos visto antes. Algunos corrieron en esa dirección sin pensarlo. Yo me quedé helado, porque en el instante en el que nos señaló, vi claramente que su mano no tenía dedos, solo un muñón oscuro que se deshacía en humo. Seguimos el camino, y sí, ese sendero nos sacó a un claro donde al día siguiente pudimos reencontrarnos con más viajeros. Fue como si esa cosa nos hubiera salvado, pero al mismo tiempo, en la noche, escuchamos lamentos a nuestro alrededor, como si muchas voces nos rodearan, llorando y riendo al mismo tiempo. Yo entendí algo ahí. Esas almas no buscan hacernos daño, pero tampoco están en paz. Cada vez que ayudan a alguien, parece que se llevan un pedazo de tu calma, como si alimentaran su tormento con tu miedo. Salimos del Darién después de 5 días más, pero aún ahora, cuando cierro los ojos, veo esa figura blanca señalando entre los árboles, como esperando que regrese. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.